Bueno, estos 4 puntos vamos a estar hablando el día de hoy. Primeramente, cuando estamos hablando de la teoría atómica, esta teoría o estas teorías iniciaron ya desde la época de los griegos, como ustedes pudieron haber visualizado también en su material, y ya fue Demócrito el primero que habló que la materia estaba formada de partes que no se podían dividir. De ahí viene el nombre átomo, que significa indivisible en griego. De ahí viene el nombre original de esta palabra. Durante mucho tiempo se pensó que el átomo era lo más pequeño que existía en el mundo y que no se podía dividir en ninguna parte más pequeña. Cuando empiezan los cambios en las teorías del átomo o de la constitución del átomo, desde el año 1800, que coincide con la época en la cual empieza el método científico, empiezan los nuevos descubrimientos en el mundo de la ciencia, en donde el primero que crea una nueva teoría atómica después de las propuestas de los griegos es Dalton, que él habla justamente de estas unidades indivisibles de la materia, pero le asigna algunas propiedades y características. ¿Cuáles eran esas hipótesis de Dalton o esas características que le daba Dalton al concepto de átomo? El primero de ellos era que todos los elementos químicos que están presentes en la tabla periódica están formados por átomos. Esa es una de las primeras hipótesis de Dalton. Su segunda hipótesis habla de que todos los átomos del mismo elemento son idénticos, es decir, todos los átomos del elemento calcio son idénticos en cualquier lugar del planeta. Tienen igual tamaño, tienen igual masa y tienen iguales propiedades químicas. Pero los átomos de un elemento van a ser diferentes a los átomos de los demás elementos. Es decir, un átomo de calcio va a ser diferente a un átomo de cloro o a un átomo de sodio. La tercera hipótesis que descubre y propone Dalton comenta que los compuestos van a estar formados por átomos de más de un elemento. Y es así como más adelante vamos a ver la formación de diferentes compuestos uniendo a los elementos entre sí. Y él habla de algo interesante. Nos dice que la relación del número de átomos entre dos elementos presentes siempre es un número entero. Es decir, si yo tengo un átomo del elemento A, tendré dos átomos del elemento B o un átomo. O sea, no hay un número en carácter de decimales. Siempre las combinaciones son en números enteros cuando hablamos de formación de compuestos. Y esto es importante para cuando estemos trabajando en formación de combinación. Otra característica de los átomos que expuso Dalton es que una reacción química implica que los átomos puedan separarse, puedan combinarse o puedan reordenarse, pero nunca un átomo se crea o se destruye. Y esto está asociado al principio de la materia, porque un átomo al tener masa es materia, entonces no puede crearse ni destruirse. Lo que ocurre es que se separa o se reordenan o se combinan para dar origen a los compuestos, que también está expuesto en la teoría atómica de Dalton. Para formar un compuesto, además de los átomos correctos para ese compuesto, se necesita un número específico de dichos átomos. Nosotros conocemos que la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el H2O. Y esto es lo que se conoce como la ley de proporciones definidas. Lo propuso por primera vez Dalton y lo consolida por, digamos, finalmente ya queda asentada la idea original de Dalton con un químico que fue Joseph Proust, que nos habla de la ley de las proporciones definidas, que dice que un mismo compuesto, ejemplo, el agua, siempre va a tener los mismos elementos en la misma proporción. Es decir, el agua, independientemente del lugar en el cual se encuentre o la condición física, sea sólida, líquida o gaseosa, va a estar formado siempre por hidrógeno y oxígeno, y siempre el agua va a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Eso es lo que expone la ley de las proporciones definidas. Otra hipótesis de Dalton que es importante se conoce como la ley de las proporciones múltiples.
Y esto lo vamos a ver cuando hablemos del concepto de las valencias. ¿De qué habla esta ley? Si dos elementos se pueden combinar para formar más de un compuesto, entonces la masa de uno de esos elementos se va a combinar con una masa fija del otro, siempre en relación de números pequeños. Y para ver un ejemplo, aquí vamos a fijarnos en la combinación de carbono y oxígeno. El carbono y el oxígeno se pueden combinar en proporción 1:1, como ven, son números pequeños, o se pueden combinar en la proporción 1:2 o 2:1, dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. A esto se refiere la ley de las proporciones múltiples. Cuando se combinan diferentes elementos o dos elementos, siempre van a ser en números pequeños. Nunca van a haber una combinación 300, 500. Siempre van a ser combinaciones pequeñas de números. Y aquí vemos el ejemplo de estos dos compuestos que son el monóxido de carbono 1:1 y el dióxido de carbono 2:1. ¿Cómo es la estructura del átomo? Inicialmente, con la teoría atómica de Dalton, el átomo se definía como esa unidad básica del elemento que intervenía en una posible combinación química, y luego del paso del tiempo, como vamos a ver en el siguiente video, se fue modificando la concepción, la idea que se tenía del átomo, hasta que a mediados del año 1800 se descubrió que el átomo tenía una estructura interna, es decir, tenía nuevamente partículas que las conocemos como subatómicas. Y es así que se descubre que dentro del átomo hay una zona llamada núcleo, una zona nuclear, en donde están presentes dos partículas subatómicas, el neutrón, que tiene una carga neutra, por eso lleva ese nombre, el protón, que tiene una carga positiva, y los electrones que están rodeando, moviéndose alrededor del núcleo, que tienen una carga negativa. Entonces, al tener estas cargas negativas y positivas, hacen que finalmente esta formación atómica tenga una estructura neutra desde el punto de vista eléctrico. Entonces, ahora les invito a ver este pequeño videíto conmigo que justamente presenta la historia es el componente fundamental de toda la materia. Es decir, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento, que conserva todas sus propiedades químicas. A lo largo de la historia se han planteado diversos modelos para explicar la estructura y funcionamiento del átomo. En el siglo VI a.C., Demócrito imaginó que todas las cosas estaban conformadas por partículas pequeñas, indestructibles, indisibles e indivisibles, y las llamó átomos. Esta fue la primera noción del átomo en la historia. Mucho tiempo después, en 1808, John Dalton retomó esta idea y desarrolló la teoría atómica, en la cual postuló que el átomo es la partícula fundamental e indivisible de la materia. Los átomos de diferentes elementos tienen masa y propiedades diferentes. El átomo puede asociarse con otros para formar moléculas. Los compuestos químicos se forman por la unión de dos o más átomos de diferentes elementos. Más tarde, en 1904, Joseph Thomson experimentó con un tubo de rayos catódicos y descubrió partículas negativas dentro del átomo, a las que posteriormente se les denominó electrones. Thomson pensó que si los electrones eran negativos, debía existir una carga positiva, y así diseñó su modelo conocido como pastel con pasas o budín, donde el pan representaba al átomo con carga positiva y los electrones se encontraban incrustados como si fueran pasas. A partir de este momento se concibió al átomo como divisible. Pocos años después, en 1911, Ernest Rutherford estudiaba la radioactividad y descubrió 3 tipos de radiaciones: alfa, beta y gamma. Sus experimentos sobre radiaciones le permitieron concluir que el átomo es un espacio vacío, dentro del cual se encuentra un núcleo positivo con partículas subatómicas de carga eléctrica positiva a las que llamó protones, y que a su alrededor giran los electrones. En 1913, Niels Bohr propuso que los electrones se desplazan alrededor del núcleo en órbitas circulares como el sistema planetario.
Llamó a estas órbitas niveles energéticos, pues un radio mayor tenía más energía que uno pequeño. Su modelo explicaba la conducta del átomo y la estabilidad de los electrones. Esta fue la base para los siguientes modelos. Hacia 1915, Arnold J. Sommerfeld representó las órbitas circulares y elípticas y asignó números del 1 al 7 o letras de la K a la Q comenzando por el interior. Posteriormente, en 1923, James Chadwick descubrió otra partícula subatómica que no tiene carga, a la que llamó neutrón. En 1926, Erwin Schrödinger retomó las ideas de Sommerfeld y Bohr y propuso el modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica que se usa hasta nuestros días. Este modelo considera partículas subatómicas con características propias. Los electrones constituyen el 99.9% del volumen del átomo y el núcleo el 0.1%. Aunque el modelo actual considera otras partículas subatómicas, basta conocer 3 para entender y explicar la diversidad de los elementos en las clases de química. El electrón, que tiene carga negativa y orbita alrededor del núcleo, el protón, que tiene carga positiva, y el neutrón, que no tiene carga. Tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo. Gracias a los modelos atómicos se comprendió cómo actúan los átomos y cuáles son sus partes. Con base en estos conocimientos, se logró explicar la manera en que los elementos se unen y conforman distintos tipos de materia. Continúa conociendo. Bueno, me pareció muy interesante este recorrido a lo largo de la historia del átomo, bastante resumido para ver cómo se fueron descubriendo a lo largo del paso del tiempo las diferentes complejidades que tiene el átomo y que vamos a ir viendo también a medida que vamos desarrollando características de los elementos químicos. Y en el marco de todas esas investigaciones, tenemos que conocer estos 3 conceptos interesantes para poder comprender las características de los elementos, que son el número atómico, el número de masa y el concepto de los isótopos. Todos los átomos, como ya vimos, están formados por protones, neutrones y electrones, pero se pueden identificar de acuerdo al número de protones y neutrones que contienen. Esa suma de protones y neutrones que posee un átomo se conoce como el número de masa de un elemento. Si nos fijamos en la tabla periódica, está escrito el símbolo del elemento, vamos a ver asociada, esto depende de cada tabla, pero suele tener en la parte de arriba el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones, y le acompaña el número atómico, y a no confundir, porque el número atómico es el número de protones, solamente los que tienen carga positiva. ¿Por qué es importante identificar el número atómico de los elementos? Porque el número atómico, el número de protones, será igual al número de electrones, porque tienen que estar eléctricamente neutros los átomos. Entonces, el número de protones con carga positiva será igual al número de electrones con carga negativa. Si vemos un ejemplo, el que yo les puse aquí, si nos fijamos en el número atómico del flúor, es 9, y esto significaría que el átomo de flúor tiene tanto 9 protones como 9 electrones. De ahí la importancia de conocer número atómico y número de masa. Entonces, ese número de masa, recordar nuevamente número total de neutrones y protones que están presentes en el núcleo del átomo de un elemento. Este número de masa va a ser igual, si lo hacemos también calculando, igual a la diferencia entre, o el número de neutrones, perdón, va a ser igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico, que es igual al número de protones. Si yo tengo el número de masa, como es el caso del boro, que me dice 2, y me dice que el número atómico es 5, el número de neutrones nos va a dar un valor de 7 finalmente. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla periódica. Este es un modelo, hay varios modelos disponibles. Como ven, está el símbolo del elemento, en este caso C, que significa hierro. Abajo está el nombre que corresponde al elemento.
y en la parte superior tienen el número o la masa atómica, como ven aquí 55,84, y el número atómico que corresponde, que es el número 26. En algunos casos este número está en la parte inferior, el número atómico, y el número másico está en la parte superior. Siempre todas las tablas periódicas traen así la explicación en la parte de arriba para poder diferenciar cuál es el número másico en la ubicación y cuál es el número atómico. Si vemos en este caso el magnesio, el número atómico es 12 y el número másico es 24,3. Siempre para poder estar trabajando con nuestras tablas periódicas es importante fijarnos en la distribución de los datos correspondientes en cada una de las celdas de nuestra tabla periódica. Algo importante a tener en cuenta es que no todos los átomos de un elemento van a tener la misma masa, y eso va a dar origen a lo que vamos a conocer en la química como isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son aquellos átomos que tienen el mismo número atómico, es decir, el mismo número de protones, pero diferente número de masa. Si tienen un número de masa diferente, igual al número atómico que están variando los neutrones. Y aquellos elementos que tienen variantes en el número de neutrones son a los que se conocen como isótopos. Acá les muestro un ejemplo. El hidrógeno es uno de esos casos, tiene 3 isótopos. Uno de ellos se llama hidrógeno, es el que tiene un protón, no tiene neutrón y tiene un electrón. El otro isótopo del hidrógeno se llama deuterio. El deuterio tiene un protón y tiene un neutrón y tiene un electrón. Y el tercer isótopo se llama tritio. El tritio tiene un protón y 2 neutrones. Como ven, lo que va variando es el número de neutrones. Otro ejemplo que es conocido son los isótopos del uranio. Uno tiene número de masa 235 y el otro 238. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos isótopos del uranio? Que el primero, el de masa 235, se utiliza como elemento radioactivo porque tiene una alta reactividad nuclear y para bombas atómicas, pero el otro isótopo, el 238, no tiene las mismas aplicaciones. Entonces, de ahí la importancia de conocer los isótopos en el mundo de la química, porque tienen propiedades diferentes por más que correspondan al mismo elemento y tengan el mismo número de protones y electrones. Esa variante en los neutrones hace que puedan variar algunas propiedades químicas. Entonces, este era el resumen que yo les quería presentar antes de iniciar la sesión de consulta con ustedes sobre esta unidad. Si hay alguna consulta de los materiales que vieron, de los que estuvimos hablando, entonces ahora es el momento en el que yo cierro temporalmente mi micrófono y el que quiera hacer una pregunta o quiera escribir en el chat, lo puede hacer así. ¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda? Ahora estamos viendo todavía un poco de parte histórica, estamos viendo las partes del átomo. Más adelante vamos a usar ese número de protones y ese número de electrones para hacer combinaciones. A partir de ahí vamos a ir identificando valencias. De a poco vamos a ir construyendo ese conocimiento. ¿Alguna preguntita, alguna aclaración, algo de la tarea? Esta semana hay una variación en la tarea. No es un formulario, sino, permiso, voy a cambiar para mostrarles en el aula virtual a esta semana que corresponde a átomos y moléculas.
en el mismo espacio del aula virtual tienen una sesión de consulta si alguien me quiere preguntar algo, que cuando estén haciendo la tarea o en un momento que vuelvan a visibilizar el video, lo quieren hacer, pueden hacer aquí. Y en esta ocasión cambia nuestra tarea y se les pide un trabajito de elaborar un mapa mental sobre las características de las teorías atómicas y las partículas atómicas de las que estuvimos hablando, del neutrón, el electrón y el protón. Este mapa mental yo les puse aquí un enlace si es que quieren hacer con este programita que se llama Go Conquer, o si lo quieren elaborar también de otra manera, ustedes pueden decidir cómo hacerlo. Es importante que siempre se fijen en la guía de evaluación que ustedes tienen. Acá tienen los criterios para la evaluación de su trabajito, y eso ustedes me lo van a anexar como un PDF o como una imagen o como un documento de Word o como una foto. Eso ya, como les vaya a ser más fácil, me lo pueden ir anexando. Entonces, esas son las indicaciones correspondientes a nuestro contenido de esta semana. No duden en escribir si tienen algún tipo de consultas, así como correctamente me lo estuvieron haciendo en la semana pasada, sin problema. Si me pueden escribir a cualquier hora, si yo no estoy conectada, tan pronto lo vea, les voy a estar respondiendo. Entonces, alguna consulta, alguna aclaración sobre la clase que corresponde a esta semana. No, profe, todo súper claro. Bueno, Melissa, entonces voy a detener aquí la grabación. Voy a disponibilizar